Buenas noches, Roberto. Un gusto saludarte y bueno, estamos con el presidente del Club de los Viernes y es un gusto tenerte aquí como invitado en tu casa. Pues muchas gracias, Alexandra. Para mí también es un placer hablar con vosotros, conectar y conceder esta entrevista para el Club de los Viernes Colombia, que además yo espero haceros una visita pronto. Es uno de esos viajes que uno tiene en mente y que tiene pensados. Claro que sí, aquí súper invitado también en Colombia. Bueno, Roberto, nuestra audiencia también quiere saber quién es Roberto, qué es el Club de los Viernes y pues queremos que tú expliques un poco, bueno, tu trayectoria cuáles son los objetivos y propósitos del Club de los Viernes en Colombia. Bueno, vamos por partes, si te parece. El Club de los Viernes es un movimiento que nace por la preocupación de una serie de personas. Yo no estaba en un primer momento. La preocupación ante una creciente ola colectivista y liberticida. Se podría decir que es un laboratorio de ideas liberales, por así decirlo, ¿no? Que además se forma en Asturias, España, que es mi provincia de origen, y lo fundan personas con las que yo más tarde conectaría, pero bueno, es otra historia. Y los objetivos son plantar cara a los totalitarismos, ni más ni menos, defendiendo la libertad individual, el derecho a propiedad y el Estado limitado, que son las bases, o tres de ellas por lo menos, ¿vale? Son tres de ellas, porque hay más, que son las bases de la democracia. Y porque hemos visto lo ocurrido también en otros países que fueron destrozados por la clase política corrupta y por medidas y sistemas económicos generadores de miseria. Hay nuevos radicalismos que se presentan como alternativa al orden liberal y además tras el fracaso de la utopía socialista, se han mutado en otra serie de cosas, utilizan el feminismo, utilizan el nacionalismo disfrazado de progresista, en fin, una serie de movimientos colectivistas que en época de crisis además proliferan como setas. El Club de los Viernes nació en Asturias, como digo, en una reunión de amigos y ahora tenemos delegaciones pues, en 44 provincias españolas y en varios países de América, entre ellos Colombia, que es donde está usted. ¿Cuáles son los objetivos? Pues a ver, el Club de los Viernes lo conforman los cientos de socios que tenemos, que pagan su cuota anual, que es totalmente simbólica, y luego todo aquel que quiera colaborar con donaciones, enviando artículos, suscribiéndose al canal, acudiendo a las charlas, a los eventos. Tenemos más de 80.000 seguidores en Twitter y 113.000 suscriptores en el canal de YouTube. O sea que la evolución de los últimos tiempos ha sido, yo creo que espectacular. Y nosotros no recibimos subvenciones públicas de ningún tipo. Eso se lo dejamos para otros, para los de la superioridad moral y para los que no podrían existir de otra manera. Y me preguntaste por mi perfil también. Así es. ¿Mi perfil derecho o perfil izquierdo? No, Oye, bueno, a profesor. ver. Yo, hablar de uno mismo es un poco extraño. Pero bueno, yo soy periodista, estudié entre Oviedo e Inglaterra. También estuve 3 años cursando guión de cine y televisión, Okay. porque soy de esas personas que creen que tienen que guiarse por sus pasiones y sus vocaciones. Hice mucho periodismo cultural hace ya 12 años, cuando tenía 20 y hacía prácticas en prensa, pues sobre todo reportajes sobre cine negro, sobre la versión original, sobre libros. Y después en una revista digital impulsada por estudiantes escribía críticas de cine, sobre películas, reportajes. Entonces, no sería después cuando entrara en el periodismo político, pero por una deriva del devenir de lo que yo veía algo nacional. O sea, uno tiene inquietudes, lo que permite... a ver, lo que nos permite a nosotros disfrutar de la cultura, de la familia, de la democracia, es la libertad, el que no te la roben. Y cuando ya lees, indagas, observas lo que pasó en el País Vasco, sobre todo estudias historia de España, compruebas el nivel de nuestra clase política, que se dividen, yo creo, entre los estúpidos y los malvados, y ves también que la estupidez de la gente es usada para sacar beneficio político, que los mensajes populistas calan, pues uno piensa que tiene que involucrarse, que tiene que dar un paso al frente. Yo podría haberme quedado escribiendo de cine o reseñas literarias, pero no podía hacer eso mientras veía lo que veía. O sea, para mí es una responsabilidad moral. Okay. Entonces, espero que mi perfil ayude en la medida
sigo escribiendo periódicamente artículos, me gusta ser incisivo, agitar un poco a veces a la gente, a veces hay que cogerla metafóricamente a las personas de los hombros y decirles, pero espabila, espabila porque mira lo que están haciendo, mira cómo te están manipulando, no seas borrego, no seas uno más del rebaño. Así es. Bueno, ¿y qué significa para ti ser ahora el presidente del Club de los Viernes? Oh, hombre, para mí en concreto significa más carga de trabajo. Estar en contacto con la junta directiva, con el vicepresidente, que todo funcione bien, más tiempo con el móvil, cosa que no me agrada mucho porque me encanta evadirme. O sea, yo, Alexandra, creo que fui una de las últimas personas en España en tener WhatsApp. Eh, Wow. sí, fue hasta el final casi como que me estuve ahí resistiendo. Y además, últimamente mi concepto de felicidad consiste en apagar el móvil o en ponerlo en silencio durante horas. Lo que pasa que no puedo, claro, y no puedo, o no puedo todo lo que me gustaría. Significa poder hacer algo que de verdad creo que es necesario. Yo no estaría en esto si no creyera en ello. De hecho, en el momento que me desencante me voy. Pero estoy harto de ver cómo ganan siempre los malos, es decir, cómo se enriquecen los más caraduras, cómo utilizan las instituciones para destrozar la pluralidad, cómo se persigue la libertad de prensa, incluso la libertad de expresión. Que digan, o sea, que te digan unos tipejos incultos qué canciones hay que escuchar, qué películas hay que ver. Y esto es un fenómeno global, no solo de España. Que traten de controlar hasta el último detalle de la vida de las personas, que los quieran organizar en colectivos para pastorearlos mejor. Todo eso me enerva, me indigna y creo que, bueno, que ser presidente es una buena oportunidad para canalizar esa indignación. Ok, sí, bueno, perfecto. ¿El Club de los Viernes es un movimiento político o qué es? No es un movimiento político como tal y de hecho tenemos unas normas y es que nunca solemos retuitear a políticos, por ejemplo, o tratamos de que no sea así. Hay varias personas llevando las redes sociales. No es un movimiento político, pero nos interesa la política, porque a la política le interesamos nosotros, básicamente. O sea, le interesa al ciudadano y por eso controla cómo lleva su economía, qué escribe en redes, cuál es su opinión. Si los políticos no trataran de influir tanto en la vida de los ciudadanos, nosotros no tendríamos que estar pendientes de los políticos. Es un movimiento apartidista. De hecho, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Lo veo incompatible. Pero bueno, yo ya te hablo ya desde un punto más personal. Yo tengo dadas órdenes a mis allegados, órdenes específicas, que el día en que esté dentro de lo que es el organigrama y la disciplina de un partido político, que me sacrifiquen como a un caballo enfermo. Porque ese día habré perdido por completo la cabeza y todo lo que merece la pena. Luego, los miembros del Club de los Viernes, evidentemente, como personas entre un sufragio universal, pues votan a quien les da la gana o no votan a nadie. No nos metemos en el voto como no nos metemos en la cama de la gente. Cada uno con el sufragio y con la sexualidad hace lo que le da la gana. Lo único que podemos advertir, eso sí, es de aquellas corrientes políticas que sin duda son más dañinas, más perniciosas. Siempre nos vamos a manifestar en contra de, por ejemplo, del nacionalismo o de movimientos antidemocráticos como el fascismo o el comunismo. Ok, bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tienes a 10 años con el Club de los Viernes? Bueno, eso no te lo puedo contestar porque me parece demasiado tiempo. No sé cuál es la expectativa vital mía dentro de 10 años como para saber la del club. Además, si algo nos ha enseñado este 2020 es que las cosas pueden cambiar mucho en muy poco tiempo. No creo que nadie el 31 de diciembre por la noche, cuando se felicitaba el año, pensara que el 2020 iba a ser como está siendo. Por Así. lo tanto, bueno, yo esperaría que dentro de 10 años el Club de los Viernes fuera mucho más grande de lo que es ahora. Pero es que una década es incluso más tiempo que la vida actual del club. Es decir, el club tiene menos de 10 años. Así que no sé, dentro de 10 años todos calvos. Ok, bueno. Bueno, es que sí, tienes razón. O sea, este 2020 nos ha dejado muchas enseñanzas, pero bueno, también hay objetivos que se trazan y pues generalmente uno quiere que las cosas crezcan en un proyecto que se pone tanta fe y más cuando lo nombran a uno presidente, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, es cierto. O sea, como presidente, para mí es una oportunidad de tener más visibilidad como periodista también, como profesional,
y que no se quede simplemente en la indignación particular, porque eso yo creo que te quema por dentro. Es decir, yo veo algo con lo que no estoy de acuerdo y me molesta, y antes solamente tenía la opción de guardarlo para mí o contarlo a mis amigos, o decir, pero bueno, estos canallas, estos sinvergüenzas, estos burros. Ahora, afortunadamente, me siento un privilegiado en el sentido de que semanalmente puedo ir a una televisión o puedo escribir un artículo y explicar ahí o manifestar lo que siento. Ok, muy bien. Bueno, ¿ustedes cómo conducen el fortalecimiento de la democracia? En el Club de los Viernes, ¿no? En el programa. Sí, sí, sí. O sea, vale, el fortalecimiento de la democracia, eso es curioso. Porque, a ver, vale, vale, vale. A ver, es que más que fortalecer la democracia, yo creo que nos contentamos con no verla caer o con que no se debilite. O Sí, sea, hemos pasado de estar descontentos con la clase política a tomar conciencia de que nos jugamos la democracia. Concretamente en España tenemos un vicepresidente que es de los tipos más siniestros que existen ahora mismo, un comunista, censor, déspota, cínico, es una cosa realmente que nos debería hacer recapacitar y hacernos recapacitar de por qué ha conseguido enriquecerse y adquirir poder político en buena medida por la ignorancia y la estupidez de la gente. Si no hubiera una ciudadanía dócil o intelectualmente muy débil que se dejara camelar por mensajes populistas, no habría políticos populistas. Entonces, antes de preguntarnos cómo podemos fortalecer la democracia, creo que deberíamos pensar cómo podemos salvarla, o por lo menos que no la destrocen más de lo que ya está debilitada. ok. Bueno, pero entonces cuéntanos un poco cómo hacen para salvar un poco esa democracia. Eh, pues, a ver, nosotros como Club de los Viernes, ya te digo que tenemos bastantes medios para intentar llegar a las personas, es decir, para movernos, para movilizarnos, incluso como periodistas. Antes los periodistas éramos transmisores de noticias. Ujú. Ahora con el activismo político pareciera que se está dando un nuevo giro en el mundo en el cual como periodistas los periodistas están aportando a las transformaciones sociales de los países. Entonces, el Club de los Viernes es sobre todo un activismo de personas que quieren hacer activismo de trinchera y descontentos. Desde el punto de vista periodístico, si me preguntas desde el punto de vista profesional, ya que usted es periodista también, ¿es eso lo que me preguntas? Sí. Vale, 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 para centrarme. A ver, es complejo, Alexandra. Mira, existe un periodismo de inmediatez y de consumo rápido. O sea, un tío en Sí. su casa se graba un vídeo de 10 minutos, lo sube a la red y al poco lo ven miles de personas. Está bien, siempre que se sepa usar esas herramientas dentro de su contexto. Ujú. Eso tiene que ser siempre un complemento, nunca una única fuente de información. Es decir, a Sí. pesar de YouTube, a pesar de Twitter, a pesar de Facebook, siguen siendo necesarios los grandes reportajes en la prensa de papel. Sigue siendo necesario leer novelas, leer historia, observar el mundo con una mirada crítica y entrenar esas capacidades. Alguien que solo está en Twitter o viendo programas de la telebasura nunca será un ciudadano crítico. Y por supuesto, si además es periodista, pues peor me lo pones. Como periodista será un escombro. Completamente de acuerdo. Bueno, aquí te pregunto por qué para ustedes es importante Colombia para el Club de los Viernes. Bueno, Colombia es importante y América Latina en general, pero sobre todo por varias cuestiones. Una es que los movimientos populistas y el socialismo del siglo XXI que están llegando a España primero tuvieron su auge allá, para desgracia de ustedes. Y luego porque somos países hermanos, con una historia y un legado común, o sea, por mucho que quieran borrarlo o envilecer los cafres y los analfabetos. Además, una historia con todo lo bueno y todo lo malo, porque la historia de los países, la historia de la humanidad a lo largo de los siglos siempre es compleja, a pesar de que el simplismo maniqueo de los tontos lo divide todo en blanco o negro. Pues no, no es ni blanco ni negro. Y ya como dato específico en lo que hoy es Colombia, pues hombre, en Cartagena de Indias, donde
fue donde Blas de Lezo y una partida de apenas 3 centenares de españoles resistieron y vencieron a la gran armada inglesa de Vernon. Y puede que gracias a esa victoria ustedes estén hablando español. Y haya también mestizos, criollos, aborígenes, todo tipo de esa riqueza cultural, porque de haber ganado el Imperio Inglés hubiera ocurrido como en Norteamérica y probablemente los hubieran exterminado a todos. Ok, bueno, pero bueno, Colombia no es solo Cartagena, ¿no? No, claro que no. Lo que he querido es rescatar un hecho histórico concreto de Ah, Cartagena de Indias. ok, bueno, ¿a qué tipo de audiencia ustedes quieren llegar en el Club de los Viernes en Colombia? Pues a todas las personas que en Colombia sientan las mismas inquietudes que nosotros y que crean que la libertad no es negociable. O sea, que no se puede uno estar vendido ante todo ese tipo de movimientos colectivistas y liberticidas. Cualquier persona en Colombia que vea lo que ocurre en su país, que vea lo que ocurre en su continente, que observe el mundo desde una posición de descontento, que vea lo que ha significado el comunismo para esos países, el socialismo del siglo XXI, que vea lo que ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba. Esa persona en el Club de los Viernes es bienvenida y además le gustará lo que hacemos. Y yo creo que todo aquello de entrevistas, vídeos, charlas, le va a resultar bastante grato. Así es, bueno, Roberto. Antes los periodistas éramos transmisores de noticias. Ahora, con el activismo político, pareciera que estamos dando un nuevo giro al mundo, al cual como periodistas está aportando la transformación social de los países, o por lo menos eso es lo que veo en tu programa en España. Sí, a ver, también podemos ser impulsores de los cambios en la sociedad, ¿verdad? ¿Te refieres a que los periodistas como catalizadores que no sean solamente meros catalizadores de noticias? Bueno, el periodismo tiene un poder muy grande, Alexander, siempre que no sean meros voceros del poder. Eso es muy importante y sobre todo es la clave, que no sean correas de transmisión del amo. Mientras haya un periodismo digno que luche por decir lo que otros quieren que se calle, esta profesión seguirá mereciendo la pena y seguirá siendo hermosa. Lo que pasa es que se ha prostituido demasiado y es una pena, a mí me da muchísima pena. A ver, al final los periodistas y el resto de profesiones son asalariados, hay que cobrar porque hay que comer, hay facturas que pagar y un periodista avispado sabe cuál es la línea editorial del medio, los medios para los que trabaja. Yo creo que eso es evidente. Ahora bien, hay una clara diferencia entre la coherencia profesional de una línea editorial y el perder la dignidad ayudando a propagar mentiras a sabiendas. Creo que con esta maldita pandemia esto ha quedado muy claro y se ha visto de forma salvaje. Ujú. He visto periodistas, he visto hacer cosas a periodistas que a mí me daría vergüenza. Con más de 40.000 muertos en España, seguir comprando el relato del gobierno este que está ahora, pero si fuera otro, de otro, me daría igual, ocultar informes, enterrar críticas, incluso hacer una realidad paralela donde gentuza sin escrúpulos ha sido elevada a la categoría de héroes, pues bueno. Luego, en el tema del periodismo y los regímenes, hay que entender una cosa, Alexandra. Cuando la democracia cae, cuando un sistema de libertades, un Estado de Derecho se viene abajo, los primeros que caen son los periodistas independientes y la prensa libre. Y esos periodistas, a esos periodistas lo que les espera es el silencio. Y luego ya, en términos más brutales, la cárcel o a veces el paredón. Para que un totalitarismo se imponga, se debe amordazar al que alza la voz. O sea, primero llega el apagón informativo y la muerte de la verdad y luego ya viene todo lo demás. Sí, tienes toda la razón. ¿Vale? Bueno, ¿cómo ha sido para ti ese cambio de rol de ser impulsor o difusor del Club de los Viernes ahora a ser el presidente? O sea, ¿el cambio ha sido muy drástico o realmente crees que tienes más responsabilidad? Bueno, cuéntanos un poco. El cambio, no, bueno, realmente, eh, a ver, espera. Claro, me haces preguntas que me pillan un poco a contrapeso. Bueno, yo entré al Club de los Viernes a través de la plataforma contra la conflictividad del Bable. Yo venía de estar un año fuera de España, viajando por los países bálticos, por las repúblicas exsoviéticas, después de haber dejado un trabajo en Madrid
y de terminar de estudiar guión, porque quería realizar un viaje que de alguna manera sirviera de catarsis. Como se dice ahora, una búsqueda personal, si nos ponemos intensos. Porque estaba en esa frontera biológica de los 30, tenía 29 años cuando me fui y 30 cuando volví a España. Y al volver a España, al regresar a Asturias, en el norte, me encuentro con que el populismo ha crecido de manera asombrosa ese año, que se habla abiertamente de hacer cooficialidad de un dialecto de allí, que no es otra forma de intentar imponer a las personas una imposición lingüística. Entonces, el cambio a partir de ahí viene sobre todo de tomar conciencia. Yo llego a España, veo que las cosas se han enturbiado mucho. Yo había sido en el 2014 testigo del renacer del populismo en España a través del partido Podemos. Entonces no era tan peligroso, pero sí que ya se veía, ¿no? Pues se les veía la patita totalitaria de gente que venía del chavismo, gente que venía a ser la marca blanca de Batasuna, proetarras en Madrid, etcétera. Y además yo había tenido esa idea en contra incluso de amistades que me decían, no, eres un exagerado, hay que acabar con la casta, estos son nuevos, hay que darles una oportunidad, en fin, todas esas bobadas que te hacían los que querían venderte a Podemos como los grandes regeneradores y el maná que iba a acabar con toda la corrupción política. Yo no lo veía así ya desde el principio y ahora pues parece que el tiempo me está dando la razón, muy a mi pesar, porque yo no quiero tener razón. Luego entré primero, ya digo, a través de la plataforma contra la cooficialidad y luego ya me fui colaborando cada vez más en el Club de los Viernes, empecé a colaborar en Intereconomía, a publicar cada vez más artículos y bueno, y yo creo que me gané la confianza de la junta directiva en elecciones y que al final se decidió apostar por mí, lo que es una apuesta por la juventud, porque en el Club de los Viernes hay gente mucho más experimentada, economistas reputados, gente con más experiencia de años laborables. Entonces, bueno, imagino que buscan también darle un nuevo giro al club y yo espero dar todo lo que pueda, lo mejor de mí, incluso a veces, ya te digo, a costa de tener que estar más pendiente del móvil, cosa que no me gusta mucho porque al final parecemos autómatas enganchados a una máquina. Bueno, súper interesante. Bueno, ¿cómo pretenden incidir en nuestro país como lo es Colombia? Y más pues ahorita con todo lo que se está viviendo, con todo este tema también en la política, porque créeme, ustedes también han tenido, digamos que, diferentes fuerzas, pero aquí en Colombia también hay debate y mucha polémica por muchas situaciones que han sucedido y más por el tema de la pandemia y bueno, no solo en la pandemia, sino lo que venía sucediendo anteriormente. Claro, por eso para nosotros Colombia es una plaza importante. Tenemos socios allí, usted también está involucrada en todo lo que es el Club de los Viernes, Alcibiades. Es muy importante porque Colombia es el reflejo de lo mejor y de lo peor de lo que nosotros podemos esperar. Es decir, los países latinoamericanos yo creo que son países de muchos contrastes. Ujú. Pueden dar lo mejor y lo peor. Es una cosa, o sea, cuando hacen algo bien es un ejemplo, asombran al mundo y cuando entran de corrupción es con todo. O sea, la violencia de las FARC, el narcotráfico, es todo. Yo creo que viven la vida con una pasión tan desbordante que todo lo llevan al extremo. Entonces, para nosotros como europeos, pero como hispanistas, porque somos europeos hispanos, tenemos que ayudarnos mutuamente y ese intercambio cultural, esa colaboración mutua en Colombia, como en el resto de países donde el club tiene delegaciones, es importante, sí. Y además, todo lo que sea un intercambio mutuo, una colaboración, creo que será beneficiosa para ambas partes. Ok, bueno, ya casi vamos terminando. ¿Cada cuánto se reúnen y para qué se reúnen en el Club de los Viernes? Bueno, nosotros no nos reunimos físicamente en el sentido de vamos a hacer una reunión ahora de la junta directiva. No, más bien hacemos aquelarres gastronómicos que a veces quedamos para comer, para cerrar algunas líneas de actuación. Pero claro, como son tantas delegaciones, son 44 provincias en España, cientos de socios, no se puede aglutinar a tanta gente. Entonces a veces organizamos eventos, entregas de premios donde nos vemos, entrevistas, y sí que nos vamos conociendo, tenemos contacto a gente que colabora más, gente que colabora menos, pero sí que cuando yo estoy en Asturias también me reúno con la gente de allí,
hablamos, pero siempre un ambiente distendido, pero no hay una reunión de trabajo como tal, de que nos sentemos alrededor de una mesa y pongamos digamos, la ruta a seguir. Casi todo muchas veces se hace de forma telemática, ya te digo, los audios famosos de WhatsApp. Oye, Roberto, mira a ver si puedes tal, o llámame. Funciona así. Me gustaría poder verme con la gente más de lo que lo estamos haciendo, pero claro, es difícil, sobre todo hoy encima tras la pandemia, pero antes sí que, bueno, nos podemos reunir para cenar, para hacer eventos, intercambio de ideas, enriquecerse unos a otros, porque nadie piensa lo mismo. Luego, dentro de los liberales, cada uno, como digo, es hijo de su padre y de su madre, y hay liberales de todos los gustos. Siempre y cuando tener claro cuál es nuestro objetivo común, pues luego ya cada uno tiene una visión más conservadora del liberalismo, otra gente tiene una visión más progresista, hay anarcocapitalistas, minarquistas, en fin. El Club de los Viernes es una gran familia y, como en todas las grandes familias, hay también disputas. Siempre que tengamos, ya digo, que tengamos muy, muy claro que nuestros objetivos, nuestros enemigos son otros, que no dejan de ser los enemigos de la libertad. Los enemigos de la libertad se disfrazan de muchas formas, pero siempre son los totalitarios. O sea, siempre son los nacionalistas, los que creen que los territorios tienen derechos, los que creen que los colectivos tienen derechos y no los individuos, no, realmente los que tienen derechos son los individuos, las personas. Y bueno, todo eso lo que llenó de sangre el siglo XX, sí que tampoco hace falta ser muy avispado. Esos movimientos fascistas y movimientos comunistas que reventaron por completo el mundo, lo pusieron patas arriba y lo destrozaron, y ahora pues estamos más o menos recuperando esa democracia liberal, pero se está viendo otra vez puesta en entredicho. En España yo nunca pensé que íbamos a llegar a esto. O sea, yo nunca pensé, por ejemplo, que cuando salía Pablo Iglesias diciendo que Venezuela era un ejemplo para los países del sur de Europa, cuando estaba en una rico taberna hablando con etarras, diciendo no nos dejéis solos con los españoles, nunca imaginé que alguien así iba a llegar a ser vicepresidente, si te soy sincero. Sabía que iba a tener un crecimiento exponencial porque en España el populismo, pues, cuanto más inculto eres, más crece el populismo, y bueno, de eso se aprovecharon. Pero yo nunca creí que iba a llegar a ser vicepresidente. Y bueno, tiene mucha culpa Pedro Sánchez, pero bueno, por eso creo que tal y como estamos viviendo y que se ha aprovechado la pandemia para recortar libertades, que el Club de los Viernes y el activismo de trinchera es más necesario que nunca. Así que bueno, yo animo al que quiera unirse que se una, y el que quiera aportar cada uno a su manera. Ya digo, mandar artículos, haciéndose socio. Nosotros no recibimos subvenciones públicas porque va en contra de nuestra manera de ser. No podemos caer en esas contradicciones. Ok. Bueno, ya que estamos hablando de todo esto, como periodistas también podemos ser impulsores de los cambios en la sociedad, de lo que tú estabas diciendo. ¿O qué piensas de esto, o cómo crees que se puede lograr o ser más efectivos en esto? Bueno, todo lo que comenté antes, el periodismo, es decir, es que hay que diferenciar entre el periodista que va a hacer su trabajo, como el que va a la oficina, hace 8 horas, edita un texto, hace una entrevista y luego se va a su casa y se olvida, y entre el periodista que entiende que también tiene una responsabilidad social. Entonces, yo no puedo concebir un periodista que no tenga un interés más allá de su trabajo. Tiene que entender que su trabajo es todo. Unos periodistas 24 horas al día. No quiere decir que no pueda desconectar. Claro que sí, todos tenemos que desconectar. Pero no dejarse sobre todo... O sea, a ver, ¿qué precio le pone a lo que hace y cuán en serio se toma su labor? Porque eso es como en cualquier aspecto de tu vida. ¿Dónde dices hasta aquí? O sea, ¿por qué hubo tanto periodista que no lo necesitaba, además? Porque hay gente que sí lo necesita, pero que no lo necesitaba, y que ha vendido su amor propio, su dignidad, por comprar un relato del gobierno, por decir aquí no está pasando nada. Fíjate la gente que contenta está en los balcones cantando. Fíjate si no hay muertos. ¿Dónde están los muertos? ¿Acaso viste algún ataúd? Esto no se podía saber, que es lo que te querían decir, que nos ha pillado a todos por sorpresa, que el 8 de marzo no tuvo nada que ver. Claro, todo eso es muy fácil de desmontar, pero cuando tienes el control de los medios de comunicación y le estás machacando a la gente todo el tiempo con ese relato,
al final controlas la opinión pública. El Club de los Viernes y otros medios son una brecha en esa opinión pública, son una forma de decir, oiga, no, mira, esto es lo que está pasando, al menos comprueba, al menos ten la decencia de contrastar lo que te están diciendo, no te quedes con lo primero que te digan. No me creas a mí tampoco, pero igual que no me creas a mí, no creas al otro. No te quedes con lo primero que escuchas, lee, contrasta, coteja, eso es importantísimo, pero para eso, Alessandra, yo creo que lo importante es que haya ciudadanos críticos y ciudadanos educados, y al final la única manera es la educación y la cultura. Yo no veo otra forma, la verdad. Así es, así es. Y bueno, menos mal hoy en día están todas las plataformas digitales también para poder buscar que se pueda, digamos que difundir la verdad y lo que está sucediendo, porque pues imagínate donde solamente fueran los medios tradicionales y pues digamos que los ciudadanos no se dieran cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, el problema de las redes sociales es que es un arma de doble filo, yo al menos la veo así. O sea, es una herramienta útil, pero no es la única ni debería ser tu única fuente de información. En Ujú. las redes sociales recibes una invasión de información, un torrente de información muy grande, pero de ahí poco cala. Porque claro, cuando solamente lees titulares y recibes todo eso, realmente se puede sacar muy poco en concreto. Cuando entras y cuando indagas en algo sí que se nota. Yo ya he dicho antes una defensa del periodismo de investigación, de los grandes reportajes, del placer de la lectura de papel, espero que no se pierda. Entonces las redes sociales, si se utilizan bien, es una buena herramienta. Si se utilizan para desinformar, para crear bulos, como se está utilizando, pues bueno, al final el poder sabe que el que controla la información controla la opinión. Y luego, los que somos díscolos, los que de alguna manera no nos conformamos con ese discurso oficial o con esa versión oficial, ya sabes que se está intentando también censurar en redes y que Ujú. se está aplicando la censura incluso de manera abierta. Entonces, bueno, no nos queda otra forma que el derecho al pataleo o el derecho a la rebelión. Mientras mantengamos esa capacidad de rebelarnos y no nos corten todos los medios, o sea, que estemos aquí hablando tú y yo y de repente haya un apagón y se apague el ordenador, pues entonces, no sé, mientras existan periodistas decentes, yo no me incluyo en eso porque no quiero hablar de mí mismo, pero gente a la que admiro, gente a la que leo, gente a la que yo tengo como referencia, mientras existan esos periodistas decentes y esos grandes profesionales, seguirá habiendo esperanza y bueno, siempre nos quedará sino el refugio de lo nuestro. Yo alguna vez lo dije, alguna vez lo pensé, si todo se viene al carajo y empiezan a pitar estatuas, y empiezan a quemar bibliotecas, y empiezan a ir contra la razón, creo que en mi casa tengo suficientes películas, suficientes libros, como para trincherarme una buena temporada sin necesidad de salir. Sí, o sea, más allá de las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y, o sea, culturalmente hablando, quiero decir, o sea, que me quedaría mirando desde la ventana como el mundo arde y diría, anda y ahí que os den a todos. Bueno, nuestro apreciado presidente, fue un gusto entrevistarte. De verdad, muchas gracias por darnos este espacio y bueno, queríamos que también pues nos dieras tu punto de vista y pues que nuestra audiencia también te conociera y vieran para qué es el Club de los Viernes y estén un poco más enterados de lo que estamos haciendo en el canal aquí en Colombia también. Nada, un gusto. Muchas gracias por esta entrevista. Sé que las horas no son las más adecuadas, pero bueno, el desfase horario que tenemos de vivir en un mundo tan complejo, en las delegaciones del Club de los Viernes, como en Felipe II, no se pone el sol. Eso es lo bueno, que siempre hay alguna delegación donde es de día, parece, ¿no? Si no es en América Latina, es en España. Pues nada, Alessandra, ha sido un placer y cuando quieran, pues pueden contar conmigo. Yo aquí estoy. Si no estoy durmiendo, estaré pendiente. Muchísimas gracias, Roberto, y bueno, aquí está súper invitado también en Colombia. Vale, te tomo la palabra. Un Una saludo. feliz noche, que estés muy bien.